Bienvenidos. En este video vamos a discutir lo referente a la radiación electromagnética de una fuente arbitraria. La radiación la hemos estudiado para sistemas simples, específicamente para un dipolo eléctrico oscilante y para un dipolo magnético oscilante. Para estos sistemas elementales pudimos comprobar que sus diagramas de radiación exhibían exactamente el mismo comportamiento. Sin embargo, sus campos tenían unas direcciones tales que estaban intercambiados. También encontramos que la contribución o la radiación dipolar de la radiación del dipolo eléctrico predomina sobre la radiación del dipolo magnético. Estos sistemas, por su simplicidad, de pronto parecían algo idealizados y poco aplicables en la práctica, pero como veremos, realmente guardan una relación. Y precisamente esa relación la vamos a esclarecer o establecer cuando calculemos la potencia radiada por una fuente arbitraria. Pero ¿cómo calcular esta potencia? Entonces suponga que tenemos acá una distribución de carga y corriente totalmente arbitraria, dependiente del tiempo y distribuida espacialmente naturalmente. Y queremos calcular la radiación emitida por dicha fuente. Entonces, para hacer los cálculos o el análisis correspondiente, vamos a hacer una serie de consideraciones. Entre estas está que la distribución de carga y corriente es totalmente arbitraria, sin embargo es conocida. De modo que nosotros conocemos cómo está extendida espacialmente la distribución y cómo varía temporalmente. Es bueno mencionarlo. También vamos a asumir que esta distribución de carga y corriente es pequeña. ¿Qué quiere decir pequeña? Quiere decir que R', que es la distancia de cualquier punto de la distribución al origen que está cerca de la distribución, es despreciable en comparación con la distancia al punto de observación. Este quiere decir pequeña. Y por otra parte, vamos a considerar que, dado que esto está cambiando en el tiempo, vamos a considerar que estas variaciones son lentas en el tiempo. ¿Qué quiere decir lenta? Este L sobre C corresponde al tiempo que demora la luz en atravesar la distribución de carga. Si ese tiempo es mucho menor que un tiempo característico T, mayúscula como se representa acá, un tiempo característico de la variación de esa carga y de corriente, entonces esto quiere decir que el sistema varía lentamente. Entonces, bajo estas consideraciones, nosotros vamos a calcular los potenciales retardados utilizando la metodología que ya se ha venido planteando, utilizando. Entonces, utilizamos el potencial escalar, el potencial eléctrico, lo calculamos recordando que a cada punto de la distribución se le asocia un tiempo retardado para un punto de observación específico. Es decir, el tiempo retardado, que es el tiempo correspondiente a la emisión de la señal electromagnética a un punto específico, es una cantidad que depende del punto considerado. Y esta distancia R menos R', que es la distancia desde el punto fuente hasta el punto campo, podemos entonces expresarla de una manera más simple considerando que la distribución es pequeña, es decir, la consideración 2. Entonces, reescribiendo esta expresión y teniendo en cuenta esta relación de la aproximación binomial, entonces nosotros tenemos que este R menos R' magnitud se puede escribir de esta forma. Y una vez más utilizando la relación, calculamos la inversa también de manera aproximada. Eso quiere decir que nuestra densidad de carga que está evaluada en un tiempo de retardo, correcto, podemos expresarlo de esta forma que está acá, por un lado. Ahora tengamos en cuenta que
Este T menos RC, ¿qué viene a representar? Efectivamente es un tiempo de retardo, pero en el cual no participa R'. O sea que este corresponde al tiempo de retardo asociado a un punto ubicado en el origen de la distribución. O sea, para este caso sería este puntico. Entonces, este es el tiempo de retardo asociado a este puntico. Entonces vamos a hacer una aproximación en serie de Taylor alrededor de ese tiempo de retardo asociado al origen. Lo expresamos de esta manera y tengamos en cuenta que si nosotros, bueno, como ya lo definimos, T como tenemos un tiempo característico para el cual esta densidad varía al máximo, entonces hacemos estas aproximaciones de estas derivadas, ¿sí? Que están acá, de modo que considerando a su vez que este R por el punto R' es del orden de L, entonces quiere decir que esta expansión en serie se puede concebir como una expansión en potencias de L sobre C por T. ¿Sí? Aquí se puede ver claramente. Entonces, como ya se explicó, este L sobre C es el tiempo que le toma a la luz en atravesar la distribución y lo estamos dividiendo sobre el tiempo característico de cambio de esa distribución. Es una forma de interpretarlo o simplemente como la razón entre el tamaño de la fuente y la distancia viajada por la luz en el tiempo t. Entonces, si consideramos que la fuente varía lentamente, como es decir, la consideración 2, es claro que nosotros podemos retener los primeros términos porque van a recoger la física relevante del sistema. Entonces, ahora lo que tenemos es una aproximación para la densidad volumétrica de carga y tenemos una aproximación para el inverso de la distancia, que es esta que está acá. ¿Correcto? Entonces, con estas dos aproximaciones nosotros podemos reescribir el potencial eléctrico de la siguiente forma. Aquí está, sustituimos y aquí pues simplemente reorganizamos y tenemos en cuenta que nosotros estamos haciendo retención de estas en las potencias de R hasta primer orden. Es decir, estamos haciendo corrección de primer orden, de modo que este término que nos genera este producto R.R' al cuadrado es una corrección de segundo orden que no se tiene en cuenta. De modo que lo que tenemos aquí es esta expresión para el potencial escalar. Nótese que aquí aparecen varios términos asociados a la distribución de carga, es decir, cómo está distribuida espacialmente en el tiempo de retardo t sub 0. Fácilmente se puede identificar este integral de volumen como la carga total del sistema. Esa carga total, por conservación de la carga, es constante, no va a depender del tiempo, pero aquí aparece en el momento dipolar eléctrico asociado a esta distribución en el tiempo de retardo T0. Lo mismo acá, pero aquí aparece como una derivada. Entonces, lo que hemos demostrado es que este potencial se puede escribir en términos de sus multipolos. Aquí está el término monopolar y aquí aparece el término dipolar. Recordemos que estamos cortando la serie hasta las aproximaciones de primer orden en R' en este estudio. Entonces ya hemos encontrado una expresión para el potencial eléctrico, ¿sí? Para el potencial retardado, en términos de su momento monopolar y en términos de su momento dipolar. Esta expresión es totalmente general y para una distribución dada, lo único que hay que hacer es calcular el momento dipolar eléctrico de la distribución para tener las características de ese potencial retardado. Ahora solo nos resta calcular el potencial vectorial magnético asociado, también el potencial retardado. Y aquí es mucho más simple porque resulta que solo es necesario realizar una aproximación de orden 0 en R menos R', así, para obtener una aproximación de primer orden de A.
Veamos, es decir, aquí aproximamos R menos R' a R, tal cual como se indica acá. Entonces una cantidad que no depende de R', ¿vale? De la integral. Y este integral de volumen que está aquí no es otra cosa que la derivada temporal del momento dipolar eléctrico de la distribución de carga. Como enseguida lo voy a describir en la siguiente diapositiva. Esta es una igualdad que se cumple. Entonces, con esta relación, ahora ya tenemos el potencial vectorial magnético, ¿sí? Asociado a esta distribución de carga y de corriente variable en el tiempo. Quedó en términos de ¿quién? De la derivada del momento dipolar. Muy bien, entonces, dos cosas para mencionar. Primero que todo, a partir de esta expresión, la expresión número 15, se puede observar que esta aproximación que fue realizada es suficiente para nuestro propósito, porque es que resulta que esa expresión está en términos del momento dipolar, que a su vez es de primer orden en R'. En otras palabras, esto es el orden R', entonces tenemos básicamente una aproximación en primer orden de R'. Si usted quisiera refinar el resultado, pues tendría que realizar una aproximación mayor o mejor aquí en este caso, pero eso le va a conducir a aproximaciones de segundo orden o superior y nosotros pues simplemente estamos cortando la serie en aproximación de primer orden en este estudio. Entonces por eso es válido solamente esta aproximación. Y aquí, como lo mencioné hace un momento, este integral de volumen de J es equivalente a la derivada temporal del momento dipolar en el tiempo de retardo T sub 0. Eso se puede demostrar de manera casi directa partiendo de esta integral de volumen y utilizando, pues, expresando esto de manera explícita, ¿sí? Estas derivadas así, y luego utilizando el teorema de la divergencia. Estas corrientes son localizadas, ¿correcto? De tal manera que no hay corrientes a través de la superficie que limitan el volumen. Y aquí pues se puede chequear que efectivamente se cumple la relación. Entonces ya hemos calculado los potenciales y como ya lo hemos hecho en otras circunstancias, solo resta calcular los campos eléctrico y magnético de radiación. Este procedimiento ya fue realizado. Si nosotros revisamos el procedimiento que hicimos en el caso del dipolo oscilante, vamos a observar que el potencial retardado exhibe exactamente el mismo comportamiento que este, salvo que no aparece este término. Claro, porque en el caso que nosotros analizamos, la carga neta de la distribución era igual a cero, entonces claramente este término no contribuye. Pero en general, para una distribución arbitraria, este término va a conducir a un campo coulombiano de la forma 1 sobre R al cuadrado, que sabemos que no contribuye a un campo de radiación. Así que podemos prescindir de él. Y por otra parte, este término 1 sobre R al cuadrado tampoco va a conducir o va a contribuir a un campo de radiación. De modo que para nuestros propósitos, para poder calcular los campos de radiación, solamente consideramos este término que está acá. ¿Ok? Bueno, ¿dónde está? Este procedimiento que está acá, de hecho, es el mismo que se describió para el dipolo. Yo lo incluí aquí nuevamente para disponer de la información, pero esto fue ya discutido. Solamente voy a mencionar que para calcular, por ejemplo, el campo magnético, se consideró la componente X de esta expresión y la precaución que había que tener era que el T0 es un tiempo de retardo, pero que depende de las coordenadas no primadas a través de esta R. Entonces, por eso se aplica aquí la regla de la cadena. De resto son derivadas normales. Aquí se pueden calcular y efectivamente se demuestra que para la componente X se obtiene una relación de esta forma, donde claramente si realizáramos un procedimiento similar,
se demostraría que estas relación también la cumplen para Y y para Z, las componentes. O sea que podemos expresarlo vectorialmente de esta forma, ¿sí? De esta forma, mucho mejor en términos de un vector unitario. Y claramente este campo decrece como 1 sobre r cuadrado, de modo que no contribuye al campo de radiación. Y nuestro objetivo es identificar el campo de radiación, que es el que está acá. ¿Ok? Nuevamente, este quedó de ejercicio la vez pasada. Si ya lo realizó, está perfecto. Si no, les recuerdo que tiene esta tarea pendiente. Calcular el campo de radiación, eh, el campo eléctrico de radiación. Solamente debe calcular las derivadas con las mismas precauciones. Bueno, entonces, ya que hemos identificado el campo de radiación y el campo magnético de radiación y el campo eléctrico de radiación, solo resta, para una situación dada, calcular el momento dipolar eléctrico y luego calcular la segunda derivada de ese momento dipolar eléctrico de la distribución. Y ya con eso prácticamente tiene su problema resuelto. Entonces, para escribir una fórmula un poco más explícita, nosotros vamos a considerar el caso particular donde consideramos coordenadas esféricas y elegimos el eje Z en la dirección de la segunda derivada temporal del momento dipolar eléctrico. Entonces aquí esto lo puede calcular sin ningún problema, ¿sí? Lo puede calcular aquí sin ningún problema, es decir, calculando estas cantidades que están aquí, considerando en dirección Z, ¿sí? Lo hicimos incluso para el caso del dipolo eléctrico. Entonces, claramente el campo que se obtiene es el mismo que ya obtuvimos, ¿sí? Para el dipolo elemental exactamente igual, al igual que el vector de densidad de potencia. Entonces, claro que una vez más, para θ igual a 0 no hay emisión, no hay radiación emitida en esa dirección, y por el contrario, para θ igual a pi medios, que es este ángulo del plano ecuatorial, la radiación emitida es máxima, ¿sí? Se obtiene exactamente el diagrama de radiación que ya se obtuvo para el dipolo eléctrico elemental. Y una vez calculada la densidad de potencia, podemos integrar sobre la superficie esférica de radio R, muy grande, y demostrar que la potencia radiada en el tiempo de retardo T0 es exactamente igual a esta cantidad que está acá, ¿sí? Entonces, para finalizar, tengamos en cuenta algunas cosas. Supongamos que tenemos un sistema, una distribución de carga arbitraria, donde la segunda derivada del momento dipolar es diferente de cero. Entonces, eso quiere decir que la contribución dominante de la radiación electromagnética de la distribución de carga es la contribución dipolar eléctrica. Nada que hacer. Pero, ¿qué sucede si consideramos un sistema donde el momento dipolar vale cero o su segunda derivada vale cero? Esa situación se presentó, por ejemplo, cuando analizamos el dipolo magnético oscilante. No teníamos este término. Entonces, en este caso, ya de manera más formal, se debe realizar una aproximación de segundo orden en R', ya no de primer orden como lo hicimos en este estudio, sino de segundo orden. Y pues se puede demostrar que este término puede ser separado en dos partes, una de las cuales está relacionada con el momento dipolar magnético de la fuente y el otro con el momento cuadrupolar eléctrico de la fuente. Es decir, que tendríamos en este caso radiación dipolar magnética y radiación cuadrupolar eléctrica. Ahora, suponga usted que tiene que la segunda derivada del momento dipolar eléctrico se anula, que también se anula la segunda derivada del momento dipolar magnético, o no existe simplemente, y también se anula o el momento cuadrupolar eléctrico o su segunda derivada. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es seguir expandiendo la serie hasta realizar una aproximación de tercer orden en R'.
lo cual conduce a radiación cuadrupolar magnética y radiación octopolar eléctrica. Este desarrollo se puede seguir cada vez incorporando mayores términos o términos de mayor orden, y es lo que se conoce comúnmente como desarrollo multipolar o expansión multipolar, que en este caso correspondería a la expansión multipolar pero para un sistema radiante. Bueno, muy bien, con esto finalizamos esta parte correspondiente a la radiación de una fuente arbitraria. En el siguiente video vamos a preparar los resultados para poder realizar estudios correspondientes ya no a fuentes radiantes localizadas que varían lentamente, sino a la radiación correspondiente a partículas cargadas aceleradas. Para ello será necesario calcular u obtener los denominados potenciales de Lennard-Wischer.